Bueno, hoy tenemos un invitado que es muy querido en esta casa y además que está presente aquí con un programa de televisión que es una de los mayores aportes que se hacen en estos tiempos al conocimiento de lo que es el origen de nuestra nacionalidad y de nuestras libertades, pero que al mismo tiempo es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, o sea, un hombre que desempeña una función muy importante para la sociedad en este momento. Agradecemos, por tanto, que esté con nosotros hoy, muy oportuno, creo yo, porque se está debatiendo ahora si la seguridad social y en el fondo de pensiones y todo eso han dado respuesta a las expectativas que nos creamos luego de más de 40 años sin sistema de seguridad social y sin pensiones, cosa que se ha venido, por cierto, a desarrollar a partir del 2004, demasiado joven. No es así, Buenos días, don Rafa. Buenos días. Lo primero que hay que decir es que ojalá uno se siente muy orgulloso de que en el Estado Dominicano el gobierno tenga un funcionario de la calidad de Rafa Pérez, Rafael Pérez Modesto, de manera que cuénteme a mí entre orgulloso de que usted esté en ese puesto. Bueno, el orgullo lo tengo yo de compartir con ustedes. Yo, el idioma para el ciudadano ordinario, entre lo que figuro yo, es medio difícil. Yo leí que la Asociación de Clínica Privada iba a pedirle a sus afiliados que no atendieran a los pacientes que vengan con el seguro que he compartido, ¿cómo le llaman? Seguro familiar de salud. Seguro familiar de salud, en reclamo de que se incremente el cápita, la cápita, o el per cápita por persona, sí. ¿Verdad? Yo más o menos entiendo, pero la gente, bueno, que cuando uno va con su... No se puede. Eso sí es duro. Cuando uno, después que te han examinado, sacado, deme su seguro. Que no, que ese no va, porque hay problemas. Entonces la seguridad social va a seguir. Yo quisiera que me explicara eso. ¿Qué hace el paciente en medio de que la clínica privada se nieguen a recibirlo? Sí. Eso fue una amenaza que hizo la Asociación de Clínicas Privadas. La Asociación de Clínicas Privadas, bueno, una entidad, como su nombre lo dice, absolutamente comercial, que da servicios de salud, pero no tiene una relación directa con el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es un ente rector, traza la pauta, las políticas, las normativas para que el sistema de la seguridad social pueda prevalecer en la República Dominicana, que como es de conocimiento de ustedes, se rige por la Constitución de la República, que plantea la necesidad de la protección del ciudadano, de todos los ciudadanos dominicanos en materia de salud como un derecho fundamental inalienable de todas las personas. La ley 8701, que fue promulgada justamente en el año 2001, pero que no arrancó sino posteriormente. Entonces, la cápita viene siendo la cantidad de dinero que se reconoce a las aseguradoras de riesgo de salud para que manejen la condición de un paciente en el ámbito de la salud, y se le aporta una cantidad acumulada, cuantitativamente bien definida, que dice, bueno, los servicios de ustedes se llevan tanto en medicina, tanto en procedimiento, tanto en esto. Se hace un estudio actuarial sobre eso, y la cápita, que comenzó con 400 y tanto de pesos, hoy en día representa 788 pesos por afiliado. Se le paga a las ARS. Las ARS tampoco tienen representación en el Consejo, porque el Consejo es un órgano tripartito con la presencia de una serie de entidades que tienen que ver con el sistema, fundamentalmente el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. A través del Ministerio de Trabajo, que lo preside, el Ministerio de Salud, que es la vicepresidencia, tiene también cuenta dentro de la estructura el Banco Central, que por cierto hace un tiempo que no participa, pero además de eso hay otras entidades del sistema, el Instituto Dominicano del Seguro Social, por la parte gubernamental, también está las centrales sindicales, ¿no? INAVI,
Estoy hablando por sectores primero, sí. Después entonces está el sector empresarial, el CONEP, Copardón, en una proporción de 3 representantes más 3 suplentes que asisten con derecho a voz y 1 a voto por cada, o sea, 3 con voto, e igual proporción también tienen los trabajadores. Las 3 centrales sindicales reconocidas para esos fines son CENUS, la CNTD y la CAS. Cada una tiene un representante. Las votaciones, por ende, tienen que ser colegiadas, no porque las entidades tienen capacidad de veto. Si esas tres entidades, el gobierno, los empleadores, los trabajadores, tienen capacidad de veto. Si hay un sector de eso que se opone en conjunto, no pasa una resolución, no pasa ninguna medida. Pero hay otras representaciones, el colegio médico, las enfermeras, los profesionales de la salud que no son médicos, los psicólogos clínicos, por ejemplo, los discapacitados, los profesionales de diferentes áreas agrupados, por ejemplo, ingenieros, abogados, forman un bloque y tienen una representación, es decir, que hay más de 15 personas que constituyen lo que es el Consejo. ANDECLIP, o sea, la Asociación de Clínicas, presta servicios a las ARS. Entonces, de repente, lo que tú te refieres es que ellos dicen, bueno, si no nos aumentan a nosotros la cápita, nosotros vamos a paralizar. La respuesta nuestra en ese momento fue que no había ningún compromiso contractual. Yo vi al representante, que es un buen amigo, Rafael Mena, en lo personal, Rafael Mena, en una entrevista con ustedes, hablando sobre el tema, pero realmente el Consejo tiene una relación directa a través de una supervisora, Así es, que es la que regula cómo ellos deben actuar y qué pueden y deben cubrir. primero que ellos están la administradora de riesgo de salud. Sí, no, la estructura es el Consejo tiene entonces adscrito lo que es la DIDA, que es Como el proconsumidor del sector. Sí, exacto, el defensor e informador de los afiliados. Tenemos la tesorería, que es la fuente de ingreso y de distribución del dinero que ingresa al sistema, y tenemos la superintendencia de pensiones, en el caso de las pensiones, y en el caso de salud y riesgos laborales, CISARRIL. Esa es la estructura. Después entonces está... Poderosa esa estructura. Es una estructura fuerte, autónoma, descentralizada, que sus fondos principales provienen de los aportes que hacen empleadores y trabajadores, y también del Estado Dominicano, que cubre uno de los regímenes, que es el régimen subsidiado. El régimen contributivo, entonces, es el resultado de usted, un trabajador aquí, su empleador aporta un 70% y usted aporta un 30%, del cual se le garantiza un fondo para pensiones, se le garantiza riesgo para cualquier problema de salud que se le presente laboralmente, y también la salud suya y de sus familiares directos. liberando al empleador de tener que pagarle o afrontar incluso un accidente de trabajo con propios recursos, porque eso no se dice. Sí. Y un accidente, Cava, perdonando, un accidente hasta de fuera, tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Es decir, lo libera de todo, y además lo libera de tener que pagar por reconocimiento. Trabajaste 20 años, tengo que entonces buscar de donde sea un dinero para... Sí. No, entonces, tiene su fondo de pensión, le decía a que usted le garantiza un dinero. Que el objetivo planteado general por el doctor Orión Mejía es que la gente entienda. Bueno, la cápita no es más que la cantidad de dinero que se le aporta por afiliado a las aseguradoras de riesgo de salud, para que puedan atender al afiliado
sus familiares directos, que son la esposa o En esposo, el caso de que lo tenga, hijos que tengan hasta 21 años o que sean estudiantes universitarios que puedan llegar hasta los 25. Bueno, esa es la realidad. Ahora, la Cápita establece la propia ley en uno de sus artículos que debe ser revisada anualmente y en forma extraordinaria se producen cada 6 meses. Puede ser revisada. Una revisión es ver si la cantidad que se oferta, que se le ofrece, se corresponde con los servicios que ellos dan. Entonces el Consejo lo discute, tiene una comisión permanente de salud, tiene una comisión permanente de presupuesto que revisa esto y después que lo revise... Eso en cuanto a los porcentajes. En los porcentajes. Porque la Cápita debe actualizarse según, porque lo dice la ley, según se va comportando el costo de la vida, la inflación. Correcto, en este momento la Cápita anda en un 788 pesos por afiliado, son 400. Entonces siempre son organismos, no lo vamos a criticar porque el sistema prevaleciente en la República Dominicana es un sistema, no es colectivo, no es un sistema socialista, es un sistema capitalista. Bueno, pues ellos piden su revisión y la ley establece verdaderamente que se revise. Revisión no es sinónimo de aumento. El aumento es posible, se actualiza y se ha actualizado. La última revisión se hizo en el año 2000, el último cambio se hizo en el año 2011. Y ahora mismo, en estos momentos, están 2 comisiones estudiando la posibilidad de una revisión a fondo y hasta aumento, que son la Comisión Permanente de Salud del Consejo y la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones. En medio de eso, se destapan de CLI en una probable coordinación con las ARS, diciendo que iban a paralizar. Eso crea un impacto. Nuestra respuesta fue que estábamos en eso independientemente a su proclama, a su llamado. Buscamos el mecanismo de hacerle saber a ellos que eso no estábamos ignorando su situación y que ellos debían esperar, porque nosotros no podemos salir en la medida en que la seguridad social se entroniza en la voluntad de la población. Ahora se utiliza una palabra, se empodera a la población de lo que es la seguridad social, porque antes la gente no conocía lo que era la seguridad social. Comenzó la seguridad social y la demanda de la población era menor a los servicios que se ofrecían. Lo que yo veo es que nos salimos un poco de lo institucional a veces. Yo escuché el fin de semana, creo que fue el propio doctor Rafael Mena, apreciado amigo, que dijo, bueno, vamos a ver lo que nos ofrece el ministro de la presidencia. Pero, entonces, al otro día se cierra o no se cierra dependiendo de lo que diga el ministro de la presidencia. Sí. Y tú has mencionado una cantidad de... Una estructura tan diversa, tan compleja al mismo tiempo, pero tan democrática. Y él dice, el doctor Rafael Mena dijo, vamos a ver lo que nos ofrece el ministro de la presidencia. Sí, bueno, realmente el gobierno ni siquiera dicta decisiones por decreto al Consejo. El Consejo es una entidad, ya dije, descentralizada y tripartita. El gobierno es una parte. Él instruye a su representante. Su representante. Tiene capacidad del veto, lo mismo que lo tienen los otros sectores. Igualito. Es la misma proporción. Se tranca el juego como quiera. Entonces, es bueno que haya sido así, también del mismo Consejo. La misma ministra de Trabajo lo llamó en presencia mía al señor Mena y le dijo, mira, esto se está discutiendo, esto es así. Yo tuve contacto con él porque lo conocimos en las actividades estudiantiles y tenemos una relación primaria. Mena era difícil político. Pero realmente no hay ningún tipo de atadura de tipo jurídico, de tipo económica, financiera, directamente del Consejo. No es operativo. El Consejo decide las normas, las orientaciones, las directrices que rigen el sistema,
y tiene ya su mecanismo de aplicación. Ahora bien, hay un aspecto importante que nosotros queremos, que yo quiero señalar en virtud de la inquietud que ustedes señalan. Nosotros a esta altura del juego, en la medida en que la población va demandando, porque recuerden ustedes cómo funcionaban los planes de seguro médico. Una persona llegaba a 60 años y automáticamente lo sacaban de los seguros. Y no se lo daban si no estaba en buena salud. Si una persona tenía una salud quebrantada, equivale a decir, por ejemplo, para que nos entiendan bien, una gente era hipertensa, diabética, tenía cáncer, lo sacaban. Pero yo quisiera saber para qué era el seguro. No, porque el seguro era para sano, sí, no para enfermo. Exacto, no era para si enfermo. lo veían medio tísico, como dice Pedro, le decían... Así le veían los ojos medio amarillos. Ya. Tenía hepatitis, bueno, entonces no había ningún... Pudo haber sido hambre también. Bueno, entonces yo entiendo y ratifico aquí que la seguridad social es uno de los elementos que permiten evaluar el grado de desarrollo de los pueblos y que en el caso dominicano es la conquista social más trascendente que ha habido en los últimos 50 años en la República Dominicana. ¿Se ha progresado o no la seguridad social? No, se ha progresado a unos niveles porque uno oye gente decir, se conforman con que un 53% de la población haya sido cubierta y resulta que en el año 2004 nosotros no teníamos el 1% de la población que recibiera en materia de salud las atenciones, el 0.7, es decir, menos de un 1. Menos de un 1, no era el 7%, no era el 7%, no era de la población, el 0.7%. El primer carnet se lo dieron al presidente de la República en Bueno, Barahona, entonces a partir del 2004, eso ha ido ascendiendo, un 7, un 12, un 15, un 20, un 25, y ya hoy en día la cobertura son 2.300.000 dominicanos subsidiados que el régimen para aquellas personas desvalidas, que no tienen trabajo, que están en situaciones de precariedad absoluta, y en el régimen contributivo hay 2 millones, alrededor de 500.000, que dan una totalidad de más de 5 millones, 5.3 millones, de un país de 10 millones, estamos hablando que hay una cobertura de un 53%. ¿Qué quiere eso decir? Pero tú no te conformas con eso. No, pero ¿qué quiere decir? Para que veamos si ha habido avance o no, que es la pregunta que me hace. Lo que quiere decir es que del año 2004 hasta acá son menos de 9 años. 52 puntos porcentuales. Sí, nosotros éramos el país número 28 en la lista de países atrasados, solamente estábamos ligeramente superior a Haití y hoy en día estamos en el lugar número 7. Entonces esos son avances. Claro que sí. Ahora mismo se acaba de tomar una decisión en beneficio de los envejecientes, otra la pensión solidaria. En términos de las pensiones solidarias, explíquenos que es un eso, reglamento. por favor. Mire lo que pasó. El Consejo Nacional de la Seguridad Social hace 2 semanas aproximadamente emitió una resolución diciendo que se activa algo que está consignado en la ley, que es la pensión solidaria. Para los que se quedaron en el camino, Orión, tú sabes la gente que en los últimos 40, 50 años agotaron toda su fuerza de trabajo, ya sean en la ciudad como en el campo, y se quedó sin nada. Sus 3.000 y pico de pesos, casi 4.000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? La pensión ¿Dónde están los fondos identificados para eso? Correcto. Las pensiones solidarias son un recurso que están previstos por la ley para aquellas personas totalmente desvalidas, en los sectores más vulnerables del país, personas discapacitadas, personas mayores sin ninguna fuente, que han perdido, por ejemplo, su esposa o esposo, que no trabajan, que no producen, que tienen un hijo con dificultades de discapacidad, mujeres solteras que no tienen posibilidades de trabajar. Entonces, se ha previsto que en una forma gradual el Estado Dominicano cuente con un reglamento que facilite mediante los estudios sociológicos
que aporta el SHUVEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que también los comités provinciales, las entidades del sistema evalúan la gente, ven si tienen verdaderamente esa discapacidad, la gente llena un formulario, la gente es evaluada y en función de eso se le aportaría un 60% del salario mínimo para que la gente pueda tener acceso a una vida más o menos decente. 60% salario mínimo Sí. vigente. Del ¿En salario ese momento mínimo. cuál es Son, el son salario como mínimo vigente? casi Bueno, 4.000 pesos le van a dar. Bueno, el salario acaba de ser revisado. Sí, ahora en la ¿cuánto? actualidad ronda alrededor de 7.000, entre 7 y 9. Entonces se le da un 60%, se le aportaría. Esto hablamos qué nosotros bueno de un que usted diga borrador. que es ese, el salario mínimo, porque el colmo de la hay toda una campaña que Sí. trata de demeritar al sistema, pero para determinados medios económicos, medios informativos, el salario mínimo vigente oficial es de 5.000 pesos, dijeron. Sí. Es más, lo situaron 4.000 y pico. Óigame. Bueno, pero ya es, para nosotros es cotizable, el cotizable, o sea, Es el el que se ajusta a la cotización para la seguridad social. Que son 7.000. Bueno, entonces, un de 7 a 9.000, 60% de eso según la escala. para la gente convivir, pero esto junto también con el seguro que la gente recibe en materia subsidiada. La gente no paga, el que está subsidiado está exento de pago y el gobierno le cubre a ese tipo de personas que califican mediante un estudio sin tomar en cuenta sexo, edad, ni religión, Afiliación ni política. afiliación política, ni nada de eso. Le suple su salud. Entonces, yo creo que esos son pasos de avance extraordinarios. Mire, ahora mismo yo anuncio en este programa que a partir de esta semana, a partir del miércoles, si pasado mañana, iniciamos nosotros como consejo en combinación con el Instituto Dominicano de Seguro Social y las entidades que forman lo que son las estancias infantiles, un proceso de inauguración de estancias infantiles que van a beneficiar conjuntamente con la política actual del gobierno dominicano de crear 100 nuevas estancias infantiles, más las 112 que existen, más las que nosotros vamos a inaugurar, se van a beneficiar más de 5.000 niños dominicanos entre edad de 0 a 45 días hasta 5 años, Y eso es para recibiendo, contributivo, sí, recibiendo entonces Obreros y empleados que forman parte del sistema contributivo. del contributivo, pero el gobierno también va a ampliarlo para ciertas personas en condiciones vulnerables. Entonces, es un programa que va en avance. ¿Estamos conformes con eso? Me preguntaba De ninguna usted. manera. No, porque ahora mismo yo puedo decir, entre las cosas positivas que hemos aportado, un estudio terminado por organismos internacionales y nacionales que nos van a permitir definir un régimen que no estaba resuelto, que nada más teóricamente se mencionaba, el régimen contributivo subsidiado. Con un acuerdo nuestro, auspiciado por el Consejo y firmado por nosotros, lo digo nosotros, Rafael Pérez Modesto, en representación como mandato del Consejo, con la OPS y OMS, un estudio actualizado sobre el régimen contributivo subsidiado, pero lo mismo con la OIT. Ahora mismo nosotros concluimos un estudio de prioridades de hacia dónde debe marchar el sistema, cuáles son las medidas en que deben encaminarse los diferentes aspectos relacionados con el sistema de seguridad social. Ustedes vi aquí entrevistado al arquitecto Joaquín Jerónimo. El sistema de pensiones está líquidamente bien representado con una proporción de cerca de un 10% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 220.000 millones de pesos. ¿Hay que conformarse con eso? No. Hay que proseguir generando muchas medidas que nos garanticen a nosotros. Bueno, mira, el caballo,
le pido perdón por la relación de familiaridad entre nosotros. El 59% de la población pobre hoy recibe los beneficios del servicio de salud. Bueno, pero la proyección que lleva el trabajo de la seguridad social y la integración del gobierno actual que preside el licenciado Danilo Medina, nos llegan que en el año 96 nosotros tendremos una cobertura de un 95% de la gente pobre dentro del proceso de régimen subsidiado. En el 2016, Para el 2016, con la inversión que viene haciendo ya el gobierno, que implica 500,000 afiliados más el crecimiento del sistema a través de sus mecanismos propios, tendremos una cobertura de un 95% de la gente pobre del país. a eso es que le temen ciertos Bueno, sectores entonces de por la sociedad eso civil. hay Y eso está en marcha, pronóstico, eso no lo para nadie, ¿eh? y yo lo comparo esos malos pronósticos, como los pronósticos que hacen, que aquí va a haber una hambruna terrible el próximo año. Eso viene pasando en los últimos cuantos años, periodos, que la economía se va a derrumbar, que el país no va a poder subsistir. No, la seguridad social sí tiene retos. Uno de esos retos es la atención primaria, que nosotros tenemos que garantizar su apertura, y se ha avanzado grandemente en eso, como puerta de entrada al sistema, porque eso va a reducir los costos. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que garantizar, sí, en la medida en que la inflación, que en este país ha estado controlada afortunadamente como resultado de la certeza del manejo de la economía nacional, pero existe inflación un 5%. ¿Verdad? Bueno, pues entonces hay que hacer esos reconocimientos, pero al mismo tiempo hay que brindarle a la gente mejores atenciones. Hasta ahora, por ejemplo, antes una gente se enfermaba y no había cobertura de 1 centavo de medicamentos, ahora hay 3,000 pesos, pero eso es muy poco, ya ahora hay que ampliarlo eso. Pero eso hay que saber también de dónde van a venir las fuentes. Sí, Rafa, allá vamos. Mire, primera cosa, precisar lo siguiente. La resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social es clara cuando dice que la pensión solidaria tiene que inmediatamente ubicarse en el presupuesto público, ya que eso quiere decir, será para el año próximo, ¿verdad? Seguro, no, porque sigue todo un proceso. Lo primero era un esquema que le correspondía al Consejo preparar, elaborar, definir. Ya lo hizo, entonces someterlo a la población. Toda, hasta la propia ley, es el resultado de un consenso, porque esto envuelve a todos los sectores de la vida del país. Y esto debatirlo es suficiente. Después que todos los sectores opinan, se da un lapso de 60 días, entonces se manda al Poder Ejecutivo, que lo revisa. Cuando lo hace ley, entonces determina en una forma gradual, porque mediante estudio. El gobierno tiene previsto, por ejemplo, en un primer año 30,000 personas que se van a beneficiar, un segundo año 50,000 personas, un tercer año 35,000 personas más. ¿Cuánto te dan eso? Más de 100,000 personas. Es un 60% del salario, entonces, básico nacional, el gobierno establece, que se le va a dar. El gobierno para toda la vida, para todo lo que le resta de vida al usuario. Correcto. Y se puede heredar el seguro. Bueno, si una persona está en el régimen contributivo y muere, bueno, pues está el seguro de sobrevivencia para los familiares directos, la esposa o esposo, los hijos. Es igual que en todas partes. Es igual que en todas partes. Antes que nos agote el tiempo totalmente, esta semana, en las últimas 2 semanas, ha habido una confrontación entre algunos estamentos de la seguridad social, porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, a petición del Consejo, elaboró un estudio acerca de un asunto que se ha venido debatiendo en los últimos 2 a 3 años, la actualización del plan básico de salud. Porque el que tenemos, como todos sabemos, fue una decisión transitoria
a los fines de que se conformara y actualizara el Plan Básico de Salud. También, junto con eso, se ha planteado la necesidad de revisar la cápita. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales hizo una propuesta. Dice la DIDA que algunos sectores han dicho que no debió haber hecho la propuesta, sino plantear el problema y dejar al Consejo que hiciera la propuesta en base a un estudio complementario. La Superintendencia sugirió la propuesta y dice que se ajustasen tales términos y que se agregaran tales y cuales servicios al plan básico. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué va a hacer el Consejo con la propuesta de CISARRIL y la DIDA, las advertencias que está haciendo la Dirección de Defensa a la filial de la Seguridad Social, que dice que si se adopta la propuesta de modificar la cápita en los términos que lo sugiere CISARRIL, pudiera desestabilizar un tanto el sistema? ¿Por dónde anda la cosa? Bueno, debe tomar en consideración que yo soy el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Correcto. Yo no soy representante de ningún sector en Correcto. particular, aunque sí sugerido por el Poder Ejecutivo. Correcto. Por ende, yo tengo que mantenerme. ¿Qué es lo Equidistante a cada una ¿Qué es lo que sectores? procede en esos casos? Bueno, hace un año y cerca de 5 meses, el Consejo pidió a ese estamento CISARRIL. Que lo dice la ley, ¿no, verdad? Sí, la ley le atribuye esa tarea. un estudio porque es un equipo técnico muy avanzado que presentara una propuesta. Ellos presentaron esa propuesta. ¿Qué conlleva esto? Un estudio interno bien ponderado de si eso es lo que el país necesita, si eso es lo que se le ha pedido. Y justamente esa propuesta fue a la comisión, por eso yo desde un principio decía a la Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuesto. Lo malo de esto es que ha tenido una trascendencia pública. Ha salido, sí. Cuando esto sale del marco del Consejo, entonces genera cosas que son normales que se discutan, porque si usted me pide un estudio a mí, privado, por ejemplo, pero supongamos que yo sea un empleado de aquí, y usted me pide un estudio técnico, cuando yo termine ese estudio, sea privado, sea yo empleado de aquí, usted no está obligado a hacer exactamente lo que diga el estudio. Si usted lo pondera, lo estudia, así es, lo somete a una revisión para ver si es lo que procede, y entonces ver si eso es lo que demanda la población, porque la población lo que demanda es que medicamentos, procedimientos médicos, estudios clínicos sean actualizados, pero hay enfermedades de esas que son costosísimas. Entonces hay un principio, así como yo le hablaba del principio de la universalidad, el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir salud y atención, sean personas envejecientes, sean niños, sean desvalidos. También hay un principio de solidaridad, que usted que gane más aporta más que uno que gane menos. También hay un principio de gradualidad, que las cosas se vayan haciendo poco a poco. También hay otro principio que es la sostenibilidad del sistema. Usted no le puede pedir a un sistema, bueno, aquí el país necesita electricidad, pues usted tiene que pagar la electricidad, que con usted no la puede robar. Igualmente pasa en cuanto a salud, en cuanto a pensiones. Hay que saber de dónde va a salir cada centavo que implique un cambio, una mejoría para el afiliado. Y entonces es un derecho, es un deber de la DIDA revisar eso, es un deber de la tesorería, es un deber de las autoridades del Consejo, de todos los sectores, porque son los que aportan, los trabajadores son los que aportan y necesitan que le den mejores atenciones, pero también los empleadores y el gobierno tienen que saber de dónde van a sacar los recursos, de manera que en eso estamos. Y yo no creo que tarde muchos días, incluso semanas, de que podamos llegar a conclusiones justas, razonables, como se ha llegado en otras ocasiones. Lo propio pasa, aquí hubo una amenaza de que se iban a dejar de tratar los temas relacionados con accidentes
de tránsito. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de la cápita que se da de eso, que son 6 pesos por afiliado, de actualizar eso y de ver de dónde va a sacarse los recursos Pero el sistema, para ampliarlo. pero el programa no ha desaparecido, ahí No, está. no desapareció ni va a desaparecer. ¿Cómo? Pero se amenazó con que eso iba a salir, que ya no había forma. No hay, licenciado Cava, no hay un país en que se haya intronizado la seguridad social que haya desaparecido. No, Sí, estamos hablando del programa de atención sí, a los accidentados. Lo Sí, entiendo. Lo sí. que yo quiero es un mensaje Universalizar el general sistema, sí. y universal. No hay un país donde se haya intronizado la seguridad social que haya desaparecido. No pero, hay uno. Pero, No hay uno pero en la historia, ¿eh? Pero ha habido sí países que como resultado de imprudencia, de usos no racionales de los recursos, de atención indiscriminada, sin responder a una gradualidad y a un potencial económico, que han entrado en crisis y colapso. Entonces nosotros no vamos a ser el país donde el sistema va a colapsar por imprudencia. Oiga, usted ha dado en el clavo. Nosotros cuando comenzamos este diario del 4, en esta segunda versión, o sea, desde el 2004, fue octubre de 2004, abrimos los viernes para tratar el tema seguridad social. Aquí vienen tanto el representante de las ARS, la ejecutiva de los fondos de pensiones, la DIDA, la superintendencia de salud y riesgos laborales y el sector sindical, sí, muy activo. Pero ¿por qué el propósito de que todos ellos estén presentes? Porque, óigame, hay que defender la existencia de las ARS. Qué cosa más grande. Pues eso forma parte indispensable del sistema. Eso es parte del sistema. Hay que defender que los hospitales públicos se conviertan cada vez más en unidades eficientes y autogestionarias. Claro. Que sean capaces de competir con la mejor clínica del país, privada. Bueno, hay un ejemplo. La Plaza de la Salud es una entidad mixta, Sí. porque el Estado aporta, pero ellos tienen su sistema de funcionamiento. Hoy en día supera cualquier expectativa, pues eso es lo que nosotros tenemos que lograr a nivel público. Sí. Y por eso la importancia y la necesidad imprescindible de que aquí opere lo que se llama la atención primaria, para que un grupo de especialistas y médicos dotados de la suficiente capacidad atiendan a la gente en función de sus posibilidades y necesidades. Y cuando haya que referir un paciente a un grado más elevado, un segundo, tercer grado de atención médica, es porque ya se ha cubierto esto, entonces los costos del sistema bajen y el sistema pueda garantizar su funcionamiento. Hasta ahora, este ha sido un sistema que inició Con bien, bastante buen pie. arrancó muy bien en materia de salud, hasta el extremo de que ha podido subsistir financieramente. Así no es verdad, categóricamente no es verdad que está quebrado el sistema. Este sistema incluso, sí, naturalmente, los gastos han ido aumentando. Y Hoy en día tiene que procurar mayores fuentes de ingresos, tiene que perseguir las ilusiones y evasiones que existen de parte de gente que no pagan la seguridad social, de entidades que no son la mayoría, privadas y públicas. Que no son la mayoría. No son la mayoría, pero eso afecta el sistema. También hay que lograr entonces que la gente, sin necesidad de aumentarle la cuota, porque la población está pagando sus recursos, sea en el régimen contributivo, 70-30. en la proporción que usted señala, sin necesidad de recurrir a eso, pero garantizar que los mismos aumentos salariales mejoran la recaudación de la tesorería. Eso es importante. Sí, porque son porcentajes. Entonces el porcentaje, si se incrementa el sueldo, el porcentaje sube. El porcentaje, por tanto, representa una porción mayor, no es que sube el porcentaje, sino que representa una porción por una mayor. buena gestión, en cualquier área que sea, se nutre, trata de tener mejores ingresos
y menores gastos. Yo sé sí hace un momentito, antes de irse Orión, que la importancia que tiene este asunto de la seguridad social es que libera al empleador, señores, de tener que reconocerle al final de su relación de trabajo con un trabajador dependiente ningún tipo de cosa porque ya él pagó. Exacto. Ya le pagó los servicios médicos adecuados, Los riesgos de salud, y le pagó también su pensión. La pensión cuando... Ya no tiene ningún compromiso. Usted se imagina, por eso es que a mí me resulta irracional que un empresario evada la seguridad social. Eso es falta de conciencia y porque son los menos. De esto, lo que usted dice, son los menos. Son los menos. Son los menos. Sí. Y lamentablemente también hay sectores de la esfera del Estado que también ayuntamientos. Los ayuntamientos no entienden eso. Y entidades que no entienden eso. Y también y hay unas que pretenden tener su propia aseguradora sin poderla operar y tener capacidad para ello. El caso de la UAS es emblemático. Sí. Y el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, que insiste en un sistema de autogestión que es muy complicado para ellos, también hay que someterlo a revisión. El caso del sistema judicial y el Congreso que persisten en eso. Aquí de las pocas que han demostrado que pueden tener su propia ARS está el Banco Central, porque es muy sólido, muy organizado, muy disciplinado. Y los ingresos de los empleados y funcionarios son altos. Pero los demás, ojalá que todos ellos pasen. Pero ellos pasan su balance a través de la tesorería, en el caso del Banco Central. Sí. Lo malo es entidades que le reducen a la gente su fondo una entidad que debe pagan. prepararse para que esto sea así, sea la Fuerza Armada y la Policía Nacional. No es verdad que la Fuerza Armada y la Policía Nacional van a poder levantar una estructura de servicios médicos tan eficiente y amplia, tan comprensiva como la que puede levantar el sistema. Claro. Que es una especie de mezcla entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Dominicano de Seguro Social. Otra entidad que tiene que entender, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que tiene que incorporarse a la red pública. Sí, exactamente. Usted ha dado en el clavo. Y mire, uno no abunda más porque hay dos cosas. Yo le explicaba mi rol dentro del sistema, que es un rol de armador, de coordinador, y que no soy representante de ningún sector. Eso es número uno. Pero de las cosas que existen, de las regulaciones que se establecen, de las decisiones que se toman, yo soy el difusor y defensor. Tiene que ser y soy el ejecutivo. Ahora bien, lo otro es lo siguiente. Yo le garantizo, y lo dije el día 9 de mayo, que se cumplió el 12 aniversario del surgimiento de la seguridad social en un acto en Palacio. Con los estudios que tenemos hoy, financieros, con el estudio sobre atención primaria, con los estudios que hemos aportado en torno a un programa único quinquenal, un plan de avance quinquenal, con el estudio que han realizado organismos internacionales y que ya mencioné, la OMS, la OPS y la OIT y entidades privadas aquí, la seguridad social entrará en una fase de avances extraordinarios en este y el próximo año en la República Dominicana. Pero además, otro elemento que es público, se ha fortalecido a lo interno el sistema por los grupos que integran el mismo, el sector empresarial, el sector laboral, el sector gubernamental. Pero tenemos un gobierno que tiene planes de acciones que conllevan soluciones a los problemas acuciantes, y eso le corresponderá al gobierno en breve anunciar una serie de medidas que irán en beneficio del crecimiento y desarrollo de la seguridad social. Bueno, Rafael Pérez Modesto, el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Sé que son momentos un poco críticos para que un órgano como el suyo esté
opinando sobre asuntos que estás estudiando. Y pero sobre los cuales tienes que resolver. Pero dentro de lo posible, hay dos extremos. Tú no decir nada y entonces con eso ayuda a la desorientación. Y tú decir lo que tú debes y puedes decir, que es lo que hemos hecho con un programa de esta naturaleza. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros y a ustedes también por su atención. Ahí viene Lalo, cargado de información. Ahí la amenaza, ya que se llevaron a Brown, ahí la amenaza que pesa sobre nada más y nada menos que Nelson Cruz y Alex Rodríguez. La cosa está fea. Pero de eso nos va a hablar Lalo, que es el que está bien informado y el que conoce de eso. Nosotros, por nuestra parte, nos retiramos y regresamos mañana. De seguro que mañana estarán Mozart de Lancer y Héctor Tineo, que parece que la pasaron difícil ayer, que se excedieron un poquito. Será hasta mañana.